Hola amigos, bienvenidos a su canal Artemaníacos con Lili y Sam. Para hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla. Se acerca el Día del Padre. En Colombia lo celebramos el tercer domingo del mes de junio. Entonces hay que preparar también algunos detalles para esos bellos papás, esos papás que son lindos, buenos, comprensivos, trabajadores. Entonces para ellos es este detalle. Bueno, aquí como pueden ver en mi mesa de trabajo tengo foamy en diferentes colores, tengo en color marrón, este es color durazno pálido. Como pueden ver también muchos son retazos de trabajos que he hecho anteriormente. Entonces ya saben, del color que ustedes prefieran. Aquí tengo impreso de estos ojitos. Sí, igual les voy a enseñar o les voy a mostrar o les dejo los moldes si no tienen la opción, pero estos solamente son imprimirlos y les voy a enseñar una técnica con ellos que en el anterior video también se los enseñé para que tengan unos ojitos lindos para sus muñecos. Un palito de brocheta, tijeras, esta es una hoja de blog en color azul, es como un azul turquesa, ustedes pueden elegir el que prefieran, el que más les guste. También voy a necesitar unas tijeras de estas que son dentadas, que son como en zigzag, también voy a usarlas. Vamos a utilizar silicona caliente, si lo vamos a hacer adultos, los niños silicona líquida y también un poquito de pegamento blanco. Bueno, igual recuerden que siempre en la descripción allí les dejo la lista de materiales completa y si necesitamos algunos moldes, el enlace de los moldes que se encuentran en el blog. Allí los van a encontrar el enlace para que puedan hacerlo igual al mío. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí voy a iniciar, voy a empezar a pasar los moldes al foamy. Por ejemplo, aquí tengo el de la corbata, por aquí tengo el del bigote, que sería una pieza, la voy a hacer en color marrón. Ustedes lo pueden poner negro, rubio, sí, como ustedes prefieran hacer su papá, su papi. Aquí tengo la naricita, que sería una pieza que la voy a cortar en este color rosa pálido, durazno pálido o color carne, como le llaman también. Y estas son que van a ser los ojos. Si no utilizan esta técnica que les voy a enseñar, entonces estos serían las dos circunferencias de los ojos para que tengan la expresión de la carita del muñeco. Aquí que les voy a mostrar, bueno, cómo voy a marcar mi corbata, que es con lo primero que inicio. Tomo el palito de brocheta y voy a marcar por todo este contorno. El palito de brocheta permite que marque muy bien y que no se dañe o no se manche, por decir así, el foamy. ¿Listo? Entonces le hago con fuerza y así me queda. Aquí les muestro, yo creo que a contraluz alcanza a ver la marca y la voy a cortar. Bueno, aquí tengo ya el bigote, la nariz y estos son los ojos opcionales. ¿Listo? Que si de pronto no imprimen los que yo les dejo, entonces cortan las dos circunferencias. Ya les digo de qué tamaño son. El diámetro de 2 centímetros cada uno, entonces estos serían los ojitos. Y con pintura de color negro le hacen 2 puntos que igual ahora les voy a mostrar. Y así quedaría, por decir, parte de la carita de la carita de papá. ¿Qué voy a hacer? Voy a decorar un poco la corbata. Normalmente las corbatas siempre se anudan, en esta parte tienen como un nudo. Entonces lo que voy a hacer es poner una pieza de foamy allí, solamente como por darle un grosor mayor, ¿sí? Como por darle un grosor a la corbata. Entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, corto la pieza, la voy a pegar con silicona caliente para que me quede firme. Y ya en la parte de atrás la voy arreglando. Listo, entonces aquí miren, aproximadamente son 2 centímetros, en que no está perfecta porque estoy apenas armándolo. Voy a tomar la misma forma, entonces puedo cortar, irle dando forma.
Y cuando esté seca, entonces acá la emparejo. ¿Listo? Corto, miro desde arriba y la emparejo para que me quede del largo que necesito. Muy sencillita, ¿no? Solamente es para darle como un color diferente, como un contraste. Y ese sería el nudo. Aquí todavía falta un poquito para cortarlo y queda lista. Bueno, amigos, y ahora entonces les voy a compartir cómo cristalizar, por decir así, estos ojitos. Ustedes lo pueden imprimir en papel fotográfico, que queda mucho mejor, son más finos y el papel es más grueso y queda full color. Yo lo hice en papel normal de hoja tamaño carta blog y el color también queda muy bien. Y lo que voy a hacer es darle un poco de mejor apariencia a los ojitos. Tengo un esmalte, estos son de estos brillos acrílicos o brillos para uñas, que normalmente con el tiempo, por ejemplo en mi caso yo no trabajo con esmaltes, entonces de utilizarlo cada semana o cada 2 semanas, él tiende a secarse un poquito y ya queda muy feo para aplicarlo en las uñas. Entonces yo lo que hago, ahora que he descubierto pues esto porque me dio por probarlo y vi que era genial, es que con la misma brocha, miren que él se ve súper espeso, está muy espeso, lo aplico sobre cada ojito. No importa si se salen porque igual cuando lo vayan a cortar, pues lo van a cortar bien, lo van a cortar a ras. Y aquí por ejemplo estoy dando solamente en este momento en estos ojitos azules, estoy dando solamente la primer mano. Ya les voy a mostrar para que puedan observarlo. Y así ustedes pueden cristalizar los ojos de algunas manualidades para que queden lindos. Entonces ya les voy a mostrar para que lo vayan viendo. Por ejemplo, este, si lo ven, no tiene aplicado absolutamente nada. Mírenlo allí, no tiene nada. Este es el que acabé de aplicar, entonces se ve un brillo fresco, fresquito. Y este primero que está aquí fue que hace un rato le apliqué la primer mano. Normalmente yo le digo manos a las pasadas, ¿no? Entonces le apliqué la primer pasada de este acrílico, de este brillo para uñas. Es un brillo normal, de cualquier marca les sirve, es lo mismo. Entonces miren cómo queda con una sola pasada. Este se va a quedar secando. Cuando le aplico una segunda, pues va a dar mayor resistencia, mayor consistencia. Dejo secar muy bien y le aplico otra mano. Y esta también la dejo secar muy bien y luego le aplico la otra. Ustedes pueden aplicar las que quieran, entre más apliquen pues van a quedar con más volumen, por eso a estos ojos se les llama 3D. Entonces este es un truquito, las personas muchas las hacen es con epoxi o con resinas. Listo, pero yo lo probé con esmalte y me funcionó. Entonces estos los debo dejar secar muy bien. Ustedes verán si los hacen todos y luego los cortan y los guardan. Yo los voy trabajando a medida de que estoy haciendo mis proyectos. Miren, ellos se doblan un poquito, es normal, pero cuando ustedes los cortan ellos quedan perfectos, ellos quedan derechos. Miren, por ejemplo, estos son en color verde de unos que hice, estos son en color marrón otros, uno los endereza y quedan bien. Y estos se los pueden pegar a sus manualidades, a sus muñecos. Bueno, así ya está quedando la corbata, ya voy a empezar entonces a pegarle los ojitos. Aquí les voy a mostrar cómo quedarían con los ojos en foamy. Entonces aquí están los ojitos que corté, ¿sí? Las circunferencias de 2 centímetros y con un poquito de pintura les voy a mostrar para que vean cómo quedaría estos, por si no hacen los de las impresiones. Entonces aplico color negro y en el otro igual. Todavía no los he pegado porque recuerden que no los voy a dejar en mi proyecto. Pero es para que ustedes se den una idea. Entonces digamos que estos son los ojitos. Que digamos que los vamos a poner como medio viscos. Al poner la corbata, el bigote y la nariz, les quedaría algo así. ¿Listo? Es para que ustedes se den una idea. Les quedaría así. Y yo sí voy a hacerlos con los ojitos que les acabo de explicar. Así los voy a hacer, los voy a cortar para ponérselos a mi corbata.
Bueno, voy a pegar entonces los ojitos. Bueno, ahí ya pegué los ojitos. Les muestro una nueva herramienta que estoy utilizando. Esta es una brocha de silicona. Esta brocha la utilizan para maquillaje o para aplicar cremas faciales y no contaminarla, pero a mí me pareció ideal para hacer presión sobre las piezas que tienen la silicona caliente y así evito quemar. Entonces ahora voy a poner el bigote, ubicando también dónde quedaría la nariz para que no me vaya a quedar por fuera. Listo, entonces aplico. Bueno, ahora utilizando de la misma pieza de donde saqué el bigote, miren, voy a sacar las cejas. ¿Listo? Estas curvas me sirven para sacar las cejas, para no dejarlos sin cejas, que a mí siempre mis muñecos se quedan como sin cejas. Entonces aquí estoy cortando una pieza, para mirar si está larga o si está bien, para ubicarla. Bueno, así queda la corbata. Ustedes pueden cambiar los colores, los que prefieran, como les he dicho. Ahora vamos a cortar la base que corresponde al cuerpo de la tarjeta o la camisa. ¿Listo? Entonces esta tiene una medida de 21.5. Anoten por favor, 21.5 por 15.5. ¿Listo? 21.5, 15.5. Y lo que voy a hacer es voy a cortar, por decir así, una pieza, pero necesito tomar la medida para que me quede bonito, para que me quede bien. Entonces la voy a cortar de 3,5, va a ser la medida 3,5. Miren, estoy tomando el largo 3,5, 3.5, lo mismo al otro lado. Entonces para que me quede derecho, 3.5, y hacia el centro voy a cortarlo de 3. O sea, hacia adentro de 3. Hago la marca. Ya les voy a mostrar igual para que ustedes también puedan apreciarlo. ¿Listo? Entonces miren, ahí está la marca. Voy 3.5 y 3 hacia adentro. 3.5 y 3 hacia adentro y voy a cortar. Ahora voy a buscar el centro o lo que más centrado se pueda. Aquí me da más o menos es 9, o sea que es 4.5 el centro, y solamente lo señalo. Solo lo voy a señalar para llevar el extremo. Miren que no hago ningún otro corte. Aquí está la lámina completa y llevo de un extremo hasta donde señalé y desde el otro extremo hasta donde señalé. Miren, así. Y ahí me queda la forma de la camisa. La voy a ubicar, voy a probar la corbata. Voy a probar la corbata para ver dónde me queda mejor, para de pronto no pegarlo sobre el mismo foamy, sino sobre la corbata. Miren, aquí les muestro, solamente estoy sosteniendo, listo, para que se den una idea de cómo quedaría. Entonces voy a pegar la corbata primero, la voy a pegar aquí donde está el punto que acabé de marcar. Inicialmente solamente la parte superior. Luego traigo los extremos, solamente le aplico un poquito. Listo, así queda. Y ahora sí pegamos bien la corbata. Solamente le ponemos
un poco de silicona en el centro y ya, para que nos quede firme. Y para decorar, que por ejemplo por aquí encontré unos botones, miren los botones que me encontré entre mis cosas, le voy a poner estos botones aquí en los extremos, ¿listo? Para que quede mucho más decorativo, pero eso lo voy a hacer en un rato. Y lo que voy a hacer ahora es cortar el papel, ustedes deciden de qué color lo quieren, porque voy a cortar un papel que quede más pequeño para la parte de atrás, para que le escriban la carta a su papá, ¿listo? Para que le digan cuánto lo aman. Bueno, antes de pegarlo acá, entonces escribimos. La verdad les confieso que es la primera vez que hago una manualidad para el Día del Padre, porque el mío no está, está con Papito Dios hace muchísimos años, entonces nunca tuve la oportunidad de hacerle una manualidad, porque yo era muy niña, pero entonces pensando y recordando, entonces quise hacer este. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes prefieran, yo le voy a poner un mensaje así. Oh, hasta me tiemblan las manos. Bueno, y si les pasa como a mí, entonces luego reafirman muy bien la letra, la ponen bien linda. O si tienen de las que vienen en stickers, calcomanías, entonces les pegan las calcomanías, pero que quede bien bonita para papá, ¿listo? Bueno, aquí me encontré entre unas cosas que me regaló hace algunos meses una de nuestras amigas, una de nuestras suscriptoras del canal, Betty. Betty me regaló unas cositas preciosas, entonces aquí los estoy utilizando. Miren lo hermoso, esto viene en una cajita y trae muchos regalos de estos y trae muchas estrellitas, entonces voy a decorar también mi hojita de papel para que me quede mucho más lindo, ¿listo? Entonces ya lo decoro y les muestro cómo queda decorado. Listo, ya cada uno le hace la decoración que más les guste. Estas estrellitas, lo que les digo, fue un regalo. Lo encuentran, les voy a mostrar. Lo encuentran también en sitios donde vendan cosas para fiestas. ¿Listo? Así. Estas me las regalaron, lo que les digo, me las regaló Betty. Entonces aquí las utilicé cuando me acordé que tenía algo lindo para decorar. Entonces allí ya lo pueden ver. Y ahora esto lo voy a poner atrás. Aquí, miren. Entonces ya cada niño o cada persona deja su espacio para que le hagan el recordatorio a papá y les quedaría entonces como regalo. Lo voy a pegar con pegamento blanco, no con silicona, no con pegamento blanco. Solamente lo voy a aplicar en los extremos, en las puntitas, porque esto es como el papel bond es tan delgadito, lo voy a poner de pronto donde hay alguna estrella para que no me vaya a manchar o no se vea muy húmedo el papel. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Aprovecho las estrellas y así lo pego. Bueno, y así me quedó. Me perdona la letra, pero la verdad me puse muy nerviosa cuando fue el momento de marcarla, de escribirle. Y entonces voy a pegar los botones, que esos sí fueron los que me quedaron pendientes para poner aquí en la camisa, en el cuello de la camisa, para que ustedes vean cómo queda de bonito.
Bueno, y así entonces he terminado. Espero que la idea les guste, que la pongan en práctica. Ideas sencillas para compartir con papá y yo sé que a los niños les va a encantar. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. ¡Hasta pronto!